diálogo y la indagación son temas muy importantes y cuestionables que buscan la verdad y la virtud a través de una reflexión crítica, de la cual se encargó fuertemente el gran padre de la filosofía occidental, el gran Sócrates. Sócrates, que desafiaba las creencias convencionales y que fomentaba el autoexamen con la persona cuestionada. Este autoexamen que hacía que esa misma persona pariera el conocimiento que llevaba dentro y que le hacía falta descubrir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Braulio Ochoa Buenrostro, alumno del Instituto de Ciencias Filosóficas y Teológicas Gabriel Méndez Plancarte. Y hoy vengo a hablarles un poco del gran pensador Sócrates. Sócrates, que sabemos muy bien, no escribió absolutamente nada, pero que los plasmó todo y se integró todo a su gran discípulo Platón. Platón, que mediante sus diálogos nos muestra cómo fue la vida de Sócrates, cómo fue su aprendizaje, cómo hacía Sócrates que las demás personas pudieran parir ese conocimiento. El método de Sócrates consistía en indagaciones para estimular el pensamiento humano. A esto Sócrates le dio un nombre y lo llamó la mayéutica. La mayéutica es un diálogo que parte de un conocimiento común y que hace parir el verdadero conocimiento y quita lo que no nos sirve. La mayéutica le servía a Sócrates para poder estimular un diálogo con las personas a las cuales se dirigía. Estas personas, al darse cuenta mediante la mayéutica de su verdadero error, podían cuestionarse a sí mismas y podían encontrar lo verdadero del conocimiento que estaban aplicando hacia Sócrates. Sócrates podía, mediante esta mayéutica, hacer que las demás personas pudieran caer en la cuenta y encontrar el error. Ahora vamos a hablar acerca del diálogo de Eutidemo con Sócrates y sus demás discípulos. Este diálogo nos presenta cómo dos hermanos, Eutidemo y Diosidoro, aparentemente los nuevos sofistas, provenientes de la isla de Cos, se disponen a dialogar con Sócrates el tema de la virtud, el tema de la verdad, el tema de las falacias. Era encontrarse y ver si verdaderamente existía la verdad o si verdaderamente existían las falacias. Este tema se discute abiertamente cuando Sócrates, con el conjunto de discípulos que lo acompañaban, acuden a estos dos hermanos y se ponen a indagar sobre el conocimiento de Sócrates y sobre el conocimiento de estos dos hermanos, sobre los sabios. Ellos decían que eran los que aprendían y la pregunta que más razonaba era a uno de sus discípulos de Sócrates, a Clínias, que lo hacía que se cuestionase y que mediante preguntas indagadoras Eutidemo pensaba que Clínias no iba a contestar abiertamente o acentuadamente lo que Eutidemo o muchas de las veces su hermano Diosidoro le cuestionaban a Clínias. Estos diálogos que se fueron dando entre un posiblemente sofista y un nuevo discípulo de Sócrates fueron cuestiones a pensamiento humano o a vista previa muy fáciles, ¿no? Como se preguntaban muchas de las veces, una de las preguntas que más indagaban era que si los sabios se daban o si los sabios provenían de los ignorantes o de los que no eran ignorantes. Y era una pregunta que hizo que Clínias se moviera un poco de su cuestionamiento. El objetivo de estos dos hermanos era que llenaran el corazón de este joven Clínias con el amor a la virtud y la sabiduría, que lo hicieran que verdaderamente identificara cuál era el origen de todas las situaciones que ellos le planteaban y que se diera cuenta del planteamiento y de a qué lo llevaba ese planteamiento, que identificara en un cierto punto cuál era el error exacto de lo que él contestaba. Porque una cosa era el planteamiento que ellos le hacían con la intención que pudiera indagar, que pudiera expresar el conocimiento, pero que también de esa misma forma, indagando y expresando, pudiera encontrar su error, a lo que Clínias no comprendía y no podía captar ese error. Clínias ignoraba
que el aprender significaba adquirir un conocimiento que no se tenía antes. Él lo ignoraba por completo. Y era por lo que le cuestionaban, porque no se daba cuenta. Y le cuestionaban que si un ignorante podía ser sabio, pues primeramente tenía que aprender a no ser ignorante, tenía que aprender para poder ser sabio. Algunas de las preguntas que movían a Clíneas lo hacían que se cuestionara poco a poco, y una de las preguntas era que si era cierto que los sacadores de flauta conseguían mejor que nadie el manejo de este instrumento. Entonces, lógicamente él contestaba que sí, porque si no, no serían tocadores de flauta. Otra de las preguntas sería que si él dejaría que en medio de una guerra lo comandara un general inteligente o un general ignorante. Entonces eran lógicas sus respuestas, pero no lograba comprender el error que iban a esas respuestas. Y otra de las preguntas que también le hacían era que si en algún momento él estuviese enfermo, ¿llamaría a un buen médico o a un médico ignorante? Esas fueron algunas de las preguntas que directamente le hacían a Clíneas, y que al final de cuentas el tema central era que identificaran que la sabiduría era la que hacía dichosos a los hombres, porque la sabiduría conseguía siempre su fin, porque en otro caso no sería sabiduría. Entonces llegaban a la conclusión que para poder ser sabios necesitaban salir de esa ignorancia. Lo ignorante se quitaba aprendiendo. Al momento de que él aprendiera, él iba a dejar de ser ignorante, y por consiguiente, al aprender y al aprender y al aprender y al aprender y al seguir aprendiendo, él podía desarrollar esa sabiduría y podía indagar hacia las demás personas, podía indagar el conocimiento de los demás. Estos cuestionamientos le hacían ver que verdaderamente en un cierto punto se estaba equivocando. Y Sócrates, con todo el tema de los cuestionamientos mediante la mayéutica, intentaba que Clíneas poco a poco se fuera dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en su interior y en las respuestas que daba. Y es así como estos filósofos occidentales, de la mano de estos posibles sofistas, llegan a ese conjunto de indagaciones y hacen que estos discípulos de Sócrates adquieran un conocimiento apropiado para su filosofía, y que comprendieran que las falacias eran esos argumentos que parecían muchas de las veces válidos, pero que en realidad eran inválidos porque ocultaban un error dentro de ellos. Esto era lo que desde un inicio estos posibles sofistas le hacían ver a Clíneas y a sus demás discípulos de Sócrates, que identificaran verdaderamente el error que tenían sus argumentos.